capítulo comienza con un detalle que parece pequeño, pero que en realidad termina destapando un problema enorme. Seika asegura que no conoce a ninguna dama con el nombre que están mencionando. Reirin, que está atrapado en el cuerpo de Keigetsu, se queda súper confundida y le pregunta cuál de sus acompañantes fue a contarle lo de la horquilla robada hacía 3 días. Pero entonces, Seika aclaró que ese rumor no comenzó 3 días atrás, sino hace un mes. Obviamente, las fechas no cuadran para nada. De pronto, las puertas del salón se abren de golpe y Tousetsu entra corriendo y llorando, sin importarle interrumpir la ceremonia ni romper ninguna regla de etiqueta. Ella solo alcanza a pedirle a la emperatriz que vaya inmediatamente al palacio del Killing Dorado porque Lady Reirin se está muriendo. Ya que la fiebre no deja de subir, pierde el conocimiento una y otra vez y los médicos ya probaron todo lo que conocen y nada funciona. Tousetsu estaba tan desesperada que casi dice en voz alta lo que todos temen, pero la emperatriz la frena con una frialdad impresionante. Le recuerda que siempre ha sido valiente y que si de verdad llegó el final de la vida de su querida sobrina, llorar frente a toda la corte no va a salvarla. Eso suena durísimo, pero su punto es que Reirin necesita cuidados, no escenas de desesperación. Así que manda a Tousetsu a volver al trabajo. Se disculpa con Seika por retirarse y se dispone a irse. Yomei, completamente pálido, se levanta enseguida para acompañarla. El pobre ni siquiera puede disimular el terror que siente por perder a la mujer que ama. Pero antes de que la emperatriz y Yomei alcancen la salida, Keigetsu levantó la voz. Bueno, para nosotros es Reirin usando el cuerpo de Keigetsu, pero para todos los demás sigue siendo la supuesta villana que siempre ha odiado a Lady Reirin. Ella le ruega que la dejen verla porque sabe cómo aliviar sus síntomas y promete cuidarla hasta que se estabilice. Con eso, la emperatriz perdió la paciencia de inmediato. Entre el enojo y el miedo, le pregunta que si acaso se cree mejor que el médico imperial. También dice que la única persona capaz de superar al médico real en una crisis así sería la propia Reirin. Keigetsu intentó mantenerse firme, aunque por dentro está destrozada viendo que su cuerpo original se apaga y que no puede acercarse a él. Y entonces Yomei pierde por completo la calma. Le grita a Keigetsu que sabe perfectamente que solo quiere acercarse para lastimar a su amada. Reirin, desde el cuerpo de Keigetsu, no se echó para atrás y con una mirada decidida jura que no tiene malas intenciones y que arriesgaría su propia vida con tal de salvar a Lady Reirin. Yomei se quedó súper sacado de onda y le preguntó por qué estaba tan desesperada por ayudar a una mujer a la que supuestamente ha despreciado toda la vida. Entonces ella bajó la mirada, se sonrojó y respondió con una sinceridad que desarmó a todos. Sí estaba obsesionada con Reirin, pero no por odio, sino porque siente un cariño enorme por ella. Amiga, el silencio que sigue debió de ser esos que hasta pesan, pero a Keigetsu no le importa quedar en ridículo. Hizo una reverencia y ofreció entregar su abanico lujoso a cambio de una sola cosa, que la dejen ver a Reirin. Yomei, todo lleno de coraje y desconfianza, le dijo que jamás conseguiría ganarse su confianza y le ordenó que se fuera. Sin embargo, la emperatriz decidió intervenir y le dio a Keigetsu una oportunidad para demostrar su sinceridad. Pero obviamente no se trata de una prueba sencilla. Ordenó traer el arco de protección, una reliquia sagrada que, según la leyenda, puede disipar enfermedades y males con solo tensar su cuerda. Keigetsu deberá pasar toda la noche lanzando flechas y rezando por la recuperación de Reirin. Shin-U intentó explicar que aquello es una locura. El arco pesa tanto que incluso los soldados entrenados tienen dificultades para usarlo, así que una dama del clan Shu con afinidad al fuego, en teoría, no debería de ser capaz de dominarlo. Sin embargo, la emperatriz respondió que precisamente por eso sirve como prueba, porque la sinceridad, cualquier otra persona habría sentido que la estaban mandando directo al fracaso. Pero Reirin, en cambio, casi se emociona porque le acababan de dar toda una noche para intentar algo, entrenar y sobre todo, demostrar que haría cualquier cosa por salvar a Keigetsu en el cuerpo de Reirin. Mientras tanto, en el palacio de Reirin, Keigetsu se encontraba luchando con su vida. Todas las damas estaban llorando y preocupadas, pues nada conseguía hacerla despertar para que pudiera tomar su medicina. Y mientras todos se preocupaban en el exterior, el alma de Keigetsu empezó a recordar cómo era su vida con sus padres. Su madre, al parecer, la odiaba, pues le decía que era una vergüenza para ella y por eso siempre la escondía en un cuarto. Estaba tanto tiempo encerrada que empezó a hablarle al fuego en busca de un consuelo, y fue así que poco a poco consiguió dominar las artes daoístas. Pero cuando se lo iba a contar
preguntar a sus padres, descubrió que ambos habían quitado la vida, dejándola completamente sola. Así que cuando pensaba que su vida no podía ser peor, llegó una luz de esperanza. La noble consorte Shu, quien al enterarse de lo de sus padres, la adoptó como su sobrina y la llevó con ella al palacio. Pero solo hizo eso, pues nunca detuvo el bullying que le hacían todos en el clan Shu por ser de bajo estatus. Por otro lado, las horas pasaban y Reirin continuaba disparando una flecha tras otra. Lily llegó con un vaso y descubrió que ni siquiera había tocado la cena, así que se enojó muchísimo porque llevaba demasiado tiempo gastando energía sin comer, beber ni descansar un segundo. Reirin solo le sonrió con una dulzura suya y le agradeció porque siempre se preocupaba por ella. Lily cruzó los brazos y le aclaró que no lo hacía porque le cayera bien, sino porque si su ama se muere, ella se quedaría sin un lugar donde vivir. Pero se nota a kilómetros que sí le importa. Todavía no sabe decirlo sin esconderse detrás de una excusa. Reirin se rió porque la respuesta le pareció adorable, y cuando Lily le pidió otra vez que abandonara la prueba, ella se negó. Su prioridad era terminar, conseguir permiso para acercarse a su cuerpo original y hacer llegar la medicina que preparó. No está actuando por verse heroica frente a la corte. De hecho, la mayoría de las personas que mandaron a vigilarla ya se había ido, sino que lo hacía porque sabe que del otro lado hay una vida que depende de ella. Y para sorpresa de Lily, el capitán de los ojos de águila, Shin-Woo, apareció. Él explicó que varios sirvientes lo buscaron porque estaban preocupados por la doncella que seguía practicando sin descanso. Shin-Woo le pidió varias veces que soltara el arco. Nadie estaba pendiente de la prueba porque toda la corte esperaba noticias sobre Reirin y ni siquiera él estaba seguro de que la reliquia realmente pudiera ayudar. Keigetsu preguntó si ya le habían dado su medicina a la enferma, cuando Shin-Woo respondió que no, porque Reirin sigue inconsciente, así que ella se aferró todavía más al arco. Tanto Shin-Woo como Lily estaban desesperados por su terquedad, pero ella no podía detenerse mientras existiera la posibilidad de que su verdadero cuerpo muera. Shin-Woo le tomó la mano derecha para revisarla y descubrió algo espantoso. Los guantes estaban rotos, la piel se había abierto y la palma estaba cubierta de sangre. Lily gritó horrorizada, pero Reirin en cambio respondió con una tranquilidad absurda que no debían preocuparse porque tuvo bastante cuidado de no manchar el arco. Lily se enfureció todavía más con eso, mientras que Reirin se avergonzaba por una razón completamente distinta. Pensaba que esas heridas demostraban que todavía no sabía manejar bien el arco y por lo tanto necesitaba seguir practicando. Shin-Woo intentó quitárselo y le aseguró que ninguna dama había llegado tan lejos. Justo en ese momento llegó un eunuco con la noticia que todos necesitaban escuchar. La fiebre de Reirin bajó y ya estaba fuera de peligro. Shin-Woo sintió que por fin puede obligar a Keigetsu a descansar, así que le dijo que enviaría un médico para curarle la mano, que estaba pálida y al límite, y además le prohibió tocar el arco otra vez. Ella le dedicó una sonrisa cálida y le agradeció sinceramente su preocupación. El capitán tiene el presentimiento clarísimo de que no va a obedecer, y como Shin-Woo sospechaba, apenas desapareció en la oscuridad, ella volvió a levantar el arco. Lily casi enloquece y le preguntó por qué seguía disparando si Reirin ya se salvó. La respuesta era preciosa. Le dijo que era porque estaba amando este momento y por primera vez puede exigirle fuerza a su cuerpo sin que éste se rompa desde dentro. El entrenamiento que para otra persona sería una tortura, para ella se siente como libertad. Mientras todo esto ocurría, Gyomei estaba en el palacio del Clean Dorado contemplando la luna, incapaz de dormir por la angustia, porque él solo quería noticias. Los médicos seguían encerrados intentando salvar a Reirin, así que el príncipe se quedaba atrapado con sus recuerdos. Y pensó en la primera vez en que la conoció. En cuanto la vio, algo cambió. No fue solo su belleza, aunque obviamente Reirin era preciosa, sino la pureza de sus ojos, porque ella no lo miró con ambición, interés ni adulación, simplemente lo trató como otro ser humano. Durante la visita, la emperatriz le ofreció maquillaje y Reirin lo aceptó emocionadísima. Gyomei no entendía y le preguntó por qué se maquillaba a ella, pero su respuesta terminó de enamorarlo. Reirin le dijo que usaba colorete para ocultar su palidez, porque cuando las personas a su alrededor la veían con un buen aspecto, sonreían y se sentían tranquilas. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento, Reirin descubrió que, como pertenece al clan Kou y tiene afinidad con la tierra, puede poner en armonía el ki del fuego del cuerpo de Keigetsu. El arco dejó de sentirse como un objeto ajeno y comenzó a responderle. Mientras tensa la cuerda, recordó la verdadera Keigetsu y se disculpó en silencio por haber sido un poco presumida durante la conversación que tuvieron la noche anterior en la choza. También admitió algo que nunca había expresado con tanta claridad. La noche del festival, su deseo verdadero no fue recuperar la salud, sino librarse de todas las preocupaciones que la enfermedad causaba. Aunque siempre sonreía, sentía
que perdía fuerzas cada día y que se había convertido en una carga para quienes la rodeaban. Cada noche se acostaba sin saber si despertaría y cada mañana agradecía seguir respirando. Lo que más le asustaba no era el dolor, sino sentir que su vida se apagaba lentamente. Por eso se esforzaba tanto en sus clases de princesa. Quería que su voluntad fuera más fuerte que su cuerpo enfermo. El intercambio de cuerpos fue aterrador, pero Keigetsu, sin proponérselo, le regaló la oportunidad de correr. Por eso, a Reirin no le importaba estar despeinado en el campo de tiro, ni tener las manos sangrando. Su corazón nunca se había sentido tan lleno de vida, y aquí su promesa de salvar a Keigetsu cobró un significado todavía más bonito, porque no lo hacía solo para recuperar su cuerpo, sino porque estaba profundamente agradecida con la chica que sin querer la salvó primero. Así que con todo ese amor y esa gratitud acumulados, tiró de la cuerda con una fuerza impresionante, soltó la flecha y acertó justo en el centro de la diana. En ese mismo instante, lejos de allí, la falsa Reirin estaba sumida en una oscuridad que la atormentaba, cuando de la nada apareció Reirin, dándole paz y ayudándola a salir de la oscuridad, y después abrió los ojos. La conexión entre ambas se siente casi como si sus vidas estuvieran respondiendo una a la otra. Reirin sonrió enormemente porque comenzaron a escucharse gritos de alegría desde distintas zonas del palacio, y cada vez se sumaba más gente hasta que todo el lugar parecía celebrar la misma noticia. Lady Reirin había despertado. La verdadera Reirin sintió un alivio gigantesco. Su medicina funcionó y, lo más importante, Keigetsu seguía con vida. De regreso al palacio del príncipe, Gyomei se sentía un inútil, pues es el heredero del trono y aún así no puede quedarse junto a Reirin por el riesgo del contagio. Tiene el país entero a sus pies, pero se siente como un pájaro encerrado en una jaula. Entonces llegó un sirviente con noticias del campo de tiro. Le contó que Keigetsu pasó las primeras 3 horas usando el arco sin beber ni descansar. Al principio su puntería era terrible, pero siguió insistiendo hasta impresionar a los eunucos que la vigilaban y terminó acertando una flecha tras otra en el centro. Y aquí a mí Gyomei empezó a verla con otros ojos. Como sea, Gyomei ató cabos y pensó que si dejaron de llegar malas noticias sobre Reirin, quizás el arco de protección realmente funcionó con cada disparo de Keigetsu. Tiene la cabeza hecha un desastre. Quiere seguir odiándola porque así todo sería más sencillo. Reirin sería su amada perfecta y Keigetsu la villana que debe mantener lejos. Pero imaginar a Keigetsu sola con la mano ensangrentada y negándose a abandonar a Reirin le hizo imposible conservar ese odio. Shin-U llegó corriendo y confirmó que Reirin ya estaba fuera de peligro. Gyomei sintió que el alma le volvió al cuerpo y de inmediato pidió una antorcha y ordenó al capitán que lo acompañara a hacer una visita. Shin-U supone que quiere ir con Reirin y trató de convencerlo de que esperara hasta el amanecer, pero el príncipe lo corrigió. No iban al palacio del Qilin Dorado, sino a la fuente del dragón violeta, el cual era un manantial sagrado escondido en los bosques del palacio. Se dice que sus aguas curan heridas y revelan la verdad del corazón, y ni siquiera el heredero puede usarlas cuando él le dé la gana. Aún así, Gyomei ya tomó una decisión. Si Keigetsu arriesgó sus manos para salvar a Reirin, él haría cuanto esté en su poder para aliviar las heridas de Keigetsu. Este gesto dice muchísimo. Por otro lado, Reirin seguía en el campo de entrenamiento. Ella y Lily estaban muy felices de que al fin Keigetsu estuviera fuera de peligro, y justo en ese momento llegó una sirvienta del palacio Kou, confirmando la noticia de que Lady Reirin había despertado. En ese momento de alivio, Reirin notó algo. Su cuerpo ya no le respondía, empezaba a estar mareada y a ver borroso, y reconoció esa sensación. Estaba a punto de desmayarse. Su último pensamiento fue que llevaba 8 días sin desmayarse. Y aquí termina el capítulo. Lo más lindo y complicado de este cierre es que Gyomei no dejó de amar a Reirin. Su alivio por verla fuera de peligro es totalmente real, pero al mismo tiempo están haciendo algo nuevo hacia Keigetsu. No es todavía una confesión romántica ni un enamoramiento consciente, sino una mezcla intensa de culpa y gratitud. Él había notado su belleza durante la danza, pero trató de borrarla de su mente porque la consideraba peligrosa, aunque después de conocer su valentía ya no puede reducirla a una cara bonita ni a una rival de Reirin, porque empezó a ver a una joven capaz de enfrentarse al dolor sin pensar en sí misma para defender la vida de su supuesta enemiga y de mantener la dulzura incluso cuando todos la desprecian. Para mí, eso es exactamente lo que comienza a gustarle: su valentía, la sinceridad con la que quiere salvar a Reirin y esa belleza que se vuelve todavía más impactante cuando refleja lo noble que es por dentro. Pero cuéntenme ustedes, Amix, ¿ustedes creen que este sea un nuevo romance? ¿Shippean a Reirin en el cuerpo de Keigetsu y al príncipe Gyomei? Como siempre, les mando mi más sincero agradecimiento a todos mis mejores Amix por apoyarme con su suscripción de pago. Y a ti, que me has acompañado hasta el final, te adoro. Los amo a todos y espero verlos en el próximo spoiler.
Amix, si ya quieres saber qué pasa, aquí te dejo la lista con lo que sigue de la historia en versión manga.